Qué gusto que nos acompañen en una edición más de Democracia en Pantalla, este programa de la Escuela Judicial Electoral que tiene a bien generar un espacio de discusión sobre las narrativas que la cultura popular nos ofrece, distintas y variadas, sobre temas de derecho, política, democracia. Y hoy es el caso que vamos a tratar un peliculón, literalmente un peliculón, que es El secreto de sus ojos, con una experta en teoría y filosofía del derecho, nada menos ni nada más que la directora del Seminario de Filosofía del Derecho, Abril Uscanga Barradas. Bienvenida, Abril. Muchísimas gracias. Muy buenas, en este caso, tardes, días para los que nos estén escuchando, porque yo sé que el programa pues se quedará grabado y en ese sentido, bueno, pues seguramente nos podrán escuchar a cualquier hora. Pero bueno, muchísimas gracias, estimado José Ramón. Para mí es un gran placer estar en tu programa, siempre bien novedoso, siempre bien importante los temas que tú tratas. En este caso, en tu programa Democracia en Pantalla de la Escuela Judicial Electoral. Y como bien lo has dicho tú, en este caso vamos a hablar de una película que a mí también me parece una gran película, una película que tiene un montón de aristas para hablar de diferentes temas y que esperamos y yo espero que sinceramente que llegue a interesarles a los que nos están escuchando. Sí, querida Abril, fíjate que yo creo que si hiciéramos la lista de las 10 películas que todo abogado tiene que ver, yo creo que esta tendría que estar. Esta tendría que estar por diversas razones. Una, porque hay poco courtroom drama latinoamericano. O sea, hay poquísimo, ¿no? De hecho, por ejemplo, México ha hecho más comedia judicial que drama judicial. Este se podría catalogar como un drama judicial, incluso el director nos adentra en la vida de un juzgado latinoamericano. Así es, estamos hablando justamente de una película argentina que, si no estoy mal, sale a la luz en el 2009 y que tiene las bases en una novela que en realidad se llama La pregunta de sus ojos, pero que se traslada en el cine con la palabra el secreto en lugar de la pregunta, el secreto de sus ojos, que en este caso es de Eduardo Sancheri y que fue galardonada con un Oscar por narrar la historia que me parece a mí que alterna en los tiempos del presente, el pasado, y que se sostiene además por los recuerdos del personaje o uno de los personajes principales, quien es Benjamín Espósito, quien pues quiere hacer una novela, y bien interesante, una novela sobre otra novela, de un caso que le llega a obsesionar y que cambia la vida de los 6 actores principales de la película, para mí, de los 6 actores principales de la película, y el caso que tanto le apasiona a él y que lo lleva a estar más o menos unos 25 años aproximadamente dándole vueltas al caso, aunque ya no está dentro de la causa como actor, sino simplemente se queda con todo ese tiempo pensando en el caso sin dar una solución, es el llamado caso Morales. Y una cosa bien interesante también del caso es que el caso se llama Morales, aunque la víctima en realidad no es el apellido de la víctima, es el apellido del esposo de la víctima, que es Liliana Coloto. La víctima y el esposo en particular, pues porque tiene el nombre, es Morales, Ricardo Morales, el esposo de la víctima. Entonces, esto nos lleva a entender un gran trama, una novela, ¿no? Dramática, que nos habla acerca de los grandes fallos del sistema de justicia, pero que en alguna medida me parece a mí que está muy relacionada con los grandes fallos también del Estado de Derecho. Entonces, dentro de este contexto, pues yo creo que es importante para quienes nos están escuchando el referenciar digamos, esta trama. Para mí, 6 actores principales, como te decía, es Benjamín Espósito, que es tal vez el actor principal de todos los principales, que es ese funcionario judicial, más o menos que hace como las labores de detective en un juzgado penal. Irene Méndez, que es la secretaria del juzgado y que representa algo así estructuralmente, está sobre Benjamín. Ricardo Morales, que es el esposo de la víctima. Pablo Sandoval, que juega un papel muy relevante en el análisis de estas cartas, que es el oficial del juzgado y amigo de Benjamín,
Isidro Gómez, que es el victimario, y Liliana Coloto, que es la víctima. Que yo creo que con eso más o menos pueden tener un poco más de contexto acerca de estos 6 personajes que a mí me parecen prioritarios, 6 personajes que parece que viven en el pasado, pero que también tienen efectos hacia sus vidas de un caso que parecería que solamente referencia a una víctima, ¿no? Y a un victimario, pero que en realidad nos damos cuenta ese elemento digamos, multiescenarios que tiene el sistema de justicia y cómo a todos estos personajes les afecta un mismo caso, el caso Morates. Entonces, no sé si hasta Sí, ahí yo no, creo no. que Sí, exacto, como un approach, ¿no? Como una introducción el plot, dicen, ¿no? Muy bien, pues así referenciados los personajes, como dices, porque además, yo estaba, cuando hablabas pensaba en una cosa, no sé por qué decía fauna, fauna, fauna. Esta es una fábula judicial porque es la fauna judicial. O sea, vemos a un detective, a un fiscal, público corrupto, vemos a un secretario de tribunal que vía, digamos, este sentido de justicia, esta pasión por la justicia, se involucra, se enfrasca en este tema. Su jefa, ¿no? Hastings, ¿no? que viene de estudiar en el extranjero, el jefe de su jefa, que pues es un tipo autoritario, que es corrupto y concede con muchas de las cosas que el poder político le va imponiendo, y luego, bueno, un mafioso, un sicario, una fauna, ¿no? En general. y además muy real, porque no creo que sea una fauna distinta de la que se vive realmente en muchos juzgados en Latinoamérica. Eh, Primero, en este caso, yo creo que debemos de tomar en consideración que la primera parte de la historia, que una parte importante de la historia se desarrolla en un contexto histórico que está muy fuertemente vinculado a una inestabilidad política que se da por la dictadura militar argentina y las implicaciones que una dictadura, y en particular que esa dictadura argentina, tiene sobre el sistema de justicia, porque eso causa gran relevancia. Es decir, cómo es que los sistemas digamos, con los sistemas de gobierno tienen una implicación muy grande con elementos, con contextos de justicia para la población. Y cómo es que una dictadura, como en el caso que sucedió en gran parte de los países de Latinoamérica, también implicó una violación masiva de derechos humanos, como fue el caso también de Argentina. En este caso particular, que pareciera que no tiene nada que ver, en realidad tiene un gran tejido interno. Yo creo que en principio, porque esta trama pareciera que en principio tiene origen en un crimen simplemente que se da en 1974, que es justamente, ya digamos, podríamos entrar más adelante, casi el inicio de esa dictadura, de ese golpe militar que fue liderado en Argentina por las Fuerzas Armadas y en particular por Jorge Rafael Videla. Y en particular esta situación yo creo que es importante porque pareciera que es un crimen, un levantamiento de cadáver de Liliana Coloto, un caso que en principio Benjamín que no quería tomar, después empieza a interesarse, después se apasiona con el caso y me parece que eso le lleva a que el caso tenga muchas irregularidades. Y el caso creo que está lleno de irregularidades por todas partes, especialmente pues las más sobresalientes me parece a mí que son las irregularidades de las autoridades del Estado. Esas irregularidades que van desde el cateo de una casa sin orden judicial, ¿no? El robo de evidencia, que fue el robo de las cartas, la tortura de estos 2 albañiles que encuentran y que los quieren incriminar y después salen libres por la intervención de Benjamín, eh, la utilización de medios ilegales, por ejemplo, para la obtención de una confesión y especialmente sin asesoría del abogado, porque digamos, por muchos resultados que surgieran de esa confesional, en realidad de Isidoro Gómez, en realidad es muy cuestionable la forma en la que se obtuvo. La emisión, la destrucción de autos, cuando en realidad llegan al juzgado y le piden a la secretaria a Méndez que destruya ese auto que había determinado que la causa iba a estar archivada y que en realidad reabriera la causa
para creando nuevos autos y donde ella, por supuesto, acepta, finalmente acepta y es lo que permite que la causa pueda reabrirse y llevar al criminal a prisión, al menos temporalmente. Pero bueno, así podemos hablar de un montón de irregularidades que se dan que se pueden observar en esta película y que nos hacen preguntarnos también si cualquier medio podría ser adecuado para obtener esa necesaria justicia que no solamente la requiere el individuo, los familiares del individuo, sino la sociedad en su conjunto. Y también la dificultad de alcanzarla cuando no existe un Estado democrático de derecho. Me parece que gran parte de todos estos elementos que suceden en ese escenario, en esa película, que van sucediendo unos tras otros y que además desde una perspectiva jurídica, pues que son muy cuestionables, que nos permiten analizarlo desde diferentes perspectivas, bueno, pues ahí nos hace tener muy claramente la visión de ese impacto multidimensional de un hecho lesivo y que en principio parece un tema simplemente de derecho penal y que nos hace llevar a la reflexión de temas ético, jurídico y políticos. Para ello, yo creo que simplemente tendríamos que recordar ese tema de la dictadura, ¿no? El tema de la dictadura, de las dictaduras, mejor dicho, que tuvimos en América Latina, no solamente en los años 70, pero primordialmente en los años 70, en donde gran parte de los países de Latinoamérica entran en etapas muy complejas de gobierno, grandes violaciones de derechos humanos, desapariciones, que es el tema muy grande que se daba en Argentina y de ahí los grandes movimientos, pero bueno, en particular, bueno, en general podríamos hablar acerca de países como Bolivia, como Uruguay, como Nicaragua, como Haití, como Chile, Paraguay, por ejemplo, República Dominicana, Perú, Ecuador, incluso Colombia y en particular en este caso, ahora sí, Argentina, quien tuvo una dictadura que justamente iniciaba poco después de lo que establecíamos aquí, que son los hechos principales de 1976 y que termina ya más allá de esa década de 1983. Entonces, se ve claramente cómo cuando en todo el proceso, además de lleno de diferentes irregularidades, pues que también incide ya en esa decisión cuando él está en la cárcel, la liberación de este criminal, de Isidro Gómez, no solamente dándole el beneficio de la libertad, sino también incluyéndolo dentro de la estructura estatal como parte de sus sicarios, ¿no? Muy compleja la situación en la que quedan todos los actores, en la que quedan todos estos personajes de la película, teniendo ahora el revés, ¿no? El vivir el pasado hacia el presente y entender la situación de vulnerabilidad que implica el no contar con un sistema de justicia adecuado y que pueda proteger a quienes imparten justicia, pero también a los que han sido víctimas directas o indirectas de un crimen. Entonces me parece que eso es bien interesante, bien relevante en la película. Ese, como, como comentábamos hace un momento, ese golpe militar que se lidera por las Fuerzas Armadas y que genera la instauración de un estado no solamente de sitio, sino también de ley marcial, de la persecución de los opositores del gobierno, de la censura de los medios de comunicación, también de los desaparecidos, miles desaparecidos, y ahí un tema muy interesante en Argentina, lamentable, es el tema de las mujeres embarazadas desaparecidas y todo el tema posterior que se da en Argentina para tratar de reencontrar a esos hijos de esas mujeres embarazadas, porque en realidad durante esa dictadura digamos, lo que se dio en gran medida es que esas mujeres embarazadas, bueno, tenían a su hijo, las mujeres desaparecían ya definitivamente, pero los hijos se les daban a otras familias a quienes consideraban que podrían tener una educación que el Estado consideraba más adecuada. Entonces,
esta situación muy grave que se da en Argentina acerca de los desaparecidos, pero que también la tenemos en México, un montón de desapariciones forzadas y que también se sigue dando en el resto de Latinoamérica. También el tema de las detenciones, de la clausura, que es muy relevante. En el caso de estos golpes de Estado, estos levantamientos militares, las dictaduras, los poderes despóticos, los poderes absolutos, lo que hacen es desintegrar a todos los demás elementos del Estado. Y lo que sucede en Argentina también es justamente la destrucción, la clausura de su Congreso Nacional y la sustitución de los miembros de las Cortes de Justicia. Entonces, ya habiendo destruido la estructura estatal, esa necesaria división de poderes, los pesos y contrapesos, entonces ahí desapareces prácticamente toda la posibilidad de oposición y solamente te queda probablemente la sociedad civil y la sociedad civil la acallas a través de políticas de miedo. Entonces, esa situación que es muy lamentable y que además nos debe dar mucho entendimiento hacia futuro para que no vivamos los mismos errores del pasado, para que al día de hoy podamos identificar la importancia de las fortalezas de nuestras instituciones y para que adicionalmente entendamos la importancia de consagrar, de consolidar algo que no está consolidado, pero que a veces creemos ya muy dado, que es el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho constitucional que es muy débil, que es muy frágil al día de hoy y que necesitamos entenderlo así, porque en realidad en cualquier momento podemos tener no solamente estados que tengan debilidades en su sistema democrático, sino reversas y estancamientos, como lo hemos podido ver a través de de los últimos análisis acerca de la democracia en el mundo. Entonces, esa situación, vuelvo a mencionar, a mí me parece que es muy relevante porque influencia totalmente el estado en el que se encuentra todo un sistema de justicia y todas las garantías que hay en ese sistema de justicia para que sean protegidos, resguardados y garantizados los derechos humanos de todos los individuos o de la colectividad en términos generales. Sí, digamos que justicia sin democracia no es posible y viceversa, ¿no? Democracia sin justicia tampoco es posible. Y justo cuando estabas describiendo estas situaciones de algunas dictaduras, yo pensaba, y también cuando decías que no nos hemos librado del todo de eso, que de alguna forma el retorno de los autoritarismos hace ver que algunas de estas escenas que en la ficción argentina se ponen años atrás o décadas atrás, todavía las podemos ver el día de hoy. O sea, todavía hay ese asunto, digamos, de una justicia selectiva, ¿no? De incriminación, de manipulación de pruebas, ¿no? De un montón de cosas que nos hacen falta y que estamos a la búsqueda, pues, de eso, de mejorar la calidad de la administración de justicia, y que eso lo vamos a lograr en la medida que también logremos nuestros procesos democráticos. A mí me parece que la película habla muy bonito, tiene este elemento narrativo que tiene que ver con la pasión, ¿no? Constantemente se habla de la pasión y ahí hay, por eso a mí me gusta ponerla a los estudiantes, porque el thriller jurídico al que te referiste, que después se convierte en una especie de película social, se resuelve cuando descubren, y esto es como la parte bonita de la película, que todo tiene que ver con las pasiones, porque a cada uno nos apasionan cosas distintas, y al secretario le apasionaba la justicia, que es un tema ahí curioso, sentido de justicia, a su compañero le apasiona el alcohol, la bebida, pero al posible asesino, al potencial asesino, le apasiona el fútbol, ¿no? Entonces hay esta escena maravillosa que dicen los expertos en cine, se hizo en una sola toma, utilizando una técnica muy depurada, que llevó a la postre a la película a ser ganadora de los Óscares, ¿no? Y entonces descubren en un estadio de fútbol al culpable, ¿no? Sí, 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 a mí también me gusta mucho esa escena cuando hace esta reflexión, en
particular el oficial, el amigo de Benjamín, que es el que descubre ese secreto dentro de las cartas, cifrado en mensaje de fútbol, en donde necesitan un experto para entender qué es lo que está diciendo, porque sí, de simple momento no se puede entender muy bien lo que trata de decir Isidoro. Entonces, y que dice, ni tú, algo que ni tú ni yo podemos escapar, es de nuestras pasiones. Ahí algo, justamente hoy estaba hablando con mis alumnos de las pasiones porque estábamos viendo Sócrates, ¿no? Y decía, el hombre solamente puede ser libre si domina sus instintos o sus pasiones. Entonces, es un tema que llama mucho la atención porque es un tema que ya se ha hablado desde la antigüedad y que desde la filosofía del derecho, yo creo que tiene esa película una cantidad de elementos filosóficos impresionantes. Entonces, regresando justamente a este recuadro de la película, yo creo que la película justamente evidencia esas fallas sistemáticas en la investigación y en la prosecución de los delitos, en donde es el Estado en particular, creo yo, el que falla y que no asume esa calidad de garante de los derechos humanos dentro de un sistema jurídico determinado. Y ahí también nos podríamos remitir a los temas de contrato social. Entonces, ¿qué significa que un Estado no pueda resguardar los elementos, los bienes básicos, ¿no? En aquel momento era la vida, la libertad, la propiedad, que no significa que no sean ahora mismo también los mismos, pero podríamos agregar muchísimos más, la dignidad, por ejemplo, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando un Estado falla? Algunos dirían los estados fallidos, yo no estoy segura, tendríamos ahí tal vez que hacer un análisis más claro, más profundo acerca de qué es un estado fallido, pero es muy claro que tendríamos que darle un nombre a algo que está pasando en nuestros sistemas de justicia latinoamericanos, que no son exclusivos y no estamos hablando solamente de México, sino estamos hablando de prácticamente todos los sistemas de justicia latinoamericanos que están llenos digamos, de elementos caóticos en donde no tenemos claridad acerca de la regularidad del proceso, la posibilidad real de garantizar al individuo dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Una, que es la verdad, el establecer la claridad acerca de la verdad de los hechos, lo que sucedió, establecer quién es el criminal, quién ha generado un hecho ilícito. Y la segunda, que representaría saber y poder impartir justicia. Y ahí, desde una perspectiva filosófica, también tendríamos que decir, pero ¿qué es justicia? ¿No? Y como yo estaba comentando hace unos minutos, acerca de saber hasta dónde tiene que ir el Estado para impartir esa justicia. Es decir, si lo vemos en retrospectiva, todo lo que hizo Benjamín, todo lo que hicieron dentro del juzgado, muchos elementos anómalos, son los adecuados para llegar a ese producto final que sería la impartición de esa justicia, y le podemos llamar justicia con todas las inevitables deficiencias y elementos ilícitos que surgieron a través del proceso, o definitivamente no. Todo resultado que se da a través de elementos extrajudiciales ilegales, entonces tal vez no nos pueden llevar a una justicia. Es parte de una reflexión muy grande que tendríamos que hacer, pero que desde mi opinión en particular, bueno, pues un Estado democrático y los esfuerzos de un Estado democrático para disminuir la criminalidad, que ahora podríamos también enlazar este tema con el tema de la prisión oficiosa, pero para no irnos, en realidad, ¿hasta dónde tiene que ir el Estado para disminuir la criminalidad? ¿No? ¿A costa de qué? Por ejemplo, a costa del sacrificio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues en gran medida a mí me parece que esta película nos lleva a esta reflexión de los altos costos que tiene el sistema de justicia y cómo es que estos altos costos se reflejan, como estaba comentando, acerca de un elemento multinivel. O sea, de un multiescenario en donde podemos ver que no solamente afecta a una persona, sino que afecta en muchas esferas. Tan claro es que estos 6 personajes que habíamos dicho en un inicio, que era el caso de Benjamín, de Irene, de Pablo, de Liliana, de Isidoro y también de Ricardo, podríamos ver
el antes y el después de la película, ¿no? Entonces, el hecho de que el sistema, el costo de que el sistema de justicia no trabajara adecuadamente, tuvo resultados para Benjamín, por ejemplo, que tuviera que huir a Jujuy amenazado. En el caso de Irene, por ejemplo, que se haya quedado sin Benjamín y seguir una vida que al parecer no le, digamos, no aceptaba totalmente o no estaba totalmente convencida. En el caso, por ejemplo, de Pablo, que el terrible final del amigo de Benjamín, Pablo, que lo acribillan pensando que es Benjamín. El caso de Liliana Coloto, que es el más trágico de todos, esta víctima de feminicidio, ahora podríamos decir. Y en el caso de Isidoro Gómez, que también es bien paradigmático en relación a la película, porque a mí me hace reflexionar muchísimo esta última parte, la parte final en donde se encuentra Isidoro Gómez, quien está condenado a morir incomunicado en una prisión, pero incomunicado y viviendo algo que a mí me parece, no sé, la audiencia ya podrá dialogar con respecto a esto, pero viviendo algo que a mí me parece que son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esa imposibilidad de poder comunicarse, una cosa es prisión y otra cosa es ni siquiera tener la posibilidad de comunicación con otro ser humano, lo cual es un trato muy cruel hacia quien está privado de la libertad. Y el caso también, el alto costo que tiene para Ricardo Morales, ¿no? El caso Morales, para Ricardo Morales, quien dejó su vida, que ese es un muy alto costo de los sistemas de justicia, dejó su vida para dedicarse a vengar a su esposa y a ser el verdugo ante la incapacidad del Estado de generar esa justicia. Entonces, si nos damos cuenta, los mismos 6 personajes con los que nosotros iniciamos, los mismos 6 personajes, tal vez los más principales, que entran y salen de la historia, tienen repercusiones dentro de la historia, pero también tienen efectos negativos, una historia de falta de justicia. Y cada uno de ellos siente los efectos de esa falta real de funcionamiento de nuestro sistema, bueno, en ese caso de ese sistema de justicia y el costo tan grave que tiene ese sistema para todos los implicados. Y en particular, entender cómo es que la justicia también tiene un efecto terapéutico hacia las víctimas. Morales nunca quedó tranquilo porque él en realidad le parecía que el sistema de justicia le había fallado y que adicionalmente a que el sistema de justicia le había fallado, que ese sistema de justicia lo tenía que proveer él. Pero ojo, no a través, y ahí también podríamos dialogarlo, Las no a través, instituciones, claro. claro, en sustitución de algo que podríamos decir que es venganza tal vez y no justicia, o la pregunta es, ¿qué tanto están cercanas la justicia y la venganza? O si se habilita la venganza en los casos en donde la justicia no puede entrar. Entonces, donde la justicia no puede abrir las puertas, ¿será que lo tenga que abrir la venganza como ese elemento reparador de las víctimas, como ese elemento terapéutico de las víctimas? Porque ahí tal vez lo que tenemos es la necesidad de entender que la venganza no entiende de elementos de proporcionalidad o difícilmente entenderá de elementos de proporcionalidad. Entonces, esos elementos que proporciona, donde en realidad Morales realiza su propia venganza y que esa escena final tal vez es una de las escenas más impactantes de toda la película, en donde están los tres, donde está Isidoro, donde está Benjamín y donde está Morales, y cuando los tres se ven, ¿no? Acerca de su situación y donde Morales le dice, me dijiste que perpetua, ¿no? Que ese es un tema también, la imposibilidad de promesa por parte de las instituciones acerca de sus resultados. Si Benjamín no le hubiera prometido perpetua, ¿qué hubiera hecho Morales? ¿Hubiera sido el mismo final? Por otra parte, Isidoro, privado de su libertad de forma perpetua, porque lo que aseguraba Morales era
que no era suficiente con 4 tiros, que no lo iba a matar, sino que esperaba que viviera mucho para que pudiera pagar un dolor tan grande que él todavía tenía, es decir, que él vivía todavía en el pasado, y donde Isidoro le hace un clamor a los dos, a Benjamín y a Morales, especialmente a Benjamín, y le dice, no le dice que lo saque de prisión, le dice, dile que al menos me hable. Entonces, en ese momento en donde le dice, dile que al menos me hable, ¿no? Está buscando un contacto humano, está buscando la posibilidad de humanizarse, de salir del aislamiento total en que lo Sí, tiene. porque el castigo, o sea, fue durísimo, ¿no? O sea, se excedió, digamos, en alguna medida, pero alguien puede decir, incluso podría decirse que es justo, pero volvemos al tema de lo que ya planteabas, ¿no? O sea, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Y para cada quien va siendo un tema distinto, ¿no? Sí, claro. Si le preguntas a víctimas indirectas de crímenes de alto impacto, y le preguntas si optarían por la venganza, seguramente dirían que sí. Como en muchas ocasiones podemos ver en las redes sociales el desprecio a los derechos humanos y el desprecio a los sistemas de justicia democráticos. Y seguramente si sopesamos, es muy distinto estar dentro de la situación y qué tan justo es, ¿no? Los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que ha sido sometido Isidoro frente al feminicidio que cometió. Es decir, merece ese trato, merece ese destino, merece ese fin o no. Sí, sí, la verdad es que es, como lo dijiste tú, una película filosófica, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, que plantea preguntas a ese nivel. Tú maravillosamente describiste los problemas técnicos y procesales e incluso políticos, pero nos vamos a quedar cortos con el tema de lo filosófico, ¿no? Porque incluso si tú te enfocas en el título, básicamente tiene que ver con esa mirada, ¿no? Con el proyectarte en el otro, con el empatizar con las otras personas, con lo que pasa cuando alguien pierde esa empatía y se vuelve, pues eso, un asesino desalmado. Cuando el Estado, en lugar de perseguir o castigar estos actos, busca cooptar a este tipo de personas. Decía Gerardo Alaveaga en una conferencia que la amígdala se les calcificó, ¿no? O sea, ya no tiene ningún sentido de humanidad. Habla de eso, de humanidad, de humanismo. Me encantó, Abril. Muchas gracias por las reflexiones. Se nos fue volando el tiempo. Yo creo que da hasta pues para mucho esta película, para un seminario. Habría que plantearlo y te lo agradezco mucho. No sé si quieres decir algo final. No, bueno, pues en realidad agradecerte a ti, a tu auditorio, la oportunidad de poder hablar de esta gran película que representa, bueno, es prácticamente una reflexión en muchos sentidos. Seguramente encontraremos desde derecho penal hasta el derecho internacional de los derechos humanos y mucho más. Entonces, pues mi recomendación para todos los que nos escuchan es ver al menos en una ocasión esta película. Yo estoy segura que quien la ve una vez, la ve 2 y 3 y 4 y más veces. Entonces, muchas gracias de nuevo a tu gran programa y por tener la oportunidad de hablar en este espacio. Y a tu auditorio, hasta pronto. Sí, aquí siempre serás bienvenida, Abril, y ojalá se pueda en un futuro que comentemos alguna otra película o serie. Pues muchísimas gracias, despedimos el programa. Democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.